En México se vivió un tiempo de persecución cristiana, allá en el tiempo de la persecución religiosa. Y era muy importante y muy hermoso el testimonio de aquellas personas que daban su Cristo y no les importaba perder la vida por causa de Jesús, porque vivían la caridad y estaban abiertos al amor de Dios. No hubieran podido dar su vida por Cristo si no hubieran estado abiertos al amor de Dios. Yo recuerdo allá en el pueblo de Cotija, Michoacán, donde yo nací, mi padre me comentaba un acontecimiento muy importante que tocó vivir, del cual él fue testigo siendo niño. Mi padre murió de más de 100 años. Y se acordaba muy bien de cuando era niño cómo había personas que eran tomadas por soldados y llevadas a la muerte. Aquella persona que le encontraban rezando, lo llevaban a la muerte, solo por el delito de rezar, de invocar a Dios. Fue un tiempo muy doloroso para los cristianos en México en aquellos años. Y en la plaza principal del pueblo se realizó un hermoso testimonio de 6 hermanos de sangre, una familia de 6 hermanos, que en la plaza principal del pueblo murieron gritando "Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe". ¿Cómo murieron? Estaban siendo torturados, decía mi padre, que habían puesto los soldados una cama de pencas de nopal, imagínense ustedes. Trajeron pencas de nopal, las pusieron y obligaron a esos jóvenes a subir arriba de las pencas de nopal sin calzado, con pies descalzos. Imagínense las pencas de nopal como tienen de espinas, y tenían que estar arriba de las pencas de nopal mientras ellos los torturaban, invitándoles a renegar de la fe cristiana. Y decían: ustedes nos matan, nos quitan la vida, le decían aquellos jóvenes a los soldados, pero Dios nos espera con el cielo abierto. Las puertas del cielo se abrirán para cada uno de nosotros. Y se fueron muriendo todos, y decía mi padre cómo al final, después de todas las torturas, que no quisieron renunciar a la fe cristiana, y que estuvieron continuamente orando y gritando "Viva Cristo Rey y Señor de Guadalupe", los soldados amarraron la cabeza de silla de los caballos. Y en el pueblo había las calles empedradas, no había pavimento, y amarrados a cabeza de silla los arrastraron por las calles del pueblo hasta que murieron. Dejaron pedazos de carne en la calle, la sangre la regaron por todo el pueblo, pero la sangre de los cristeros, de los cristianos allá en México, fue un verdadero semillero de cristianos y hasta de santos, porque el suyo, después de ese río de sangre, vinieron muchas vocaciones en el pueblo de Cotija. Nació ahí, por lo menos hay al momento, un santo ya canonizado, San Rafael Guisa de Valencia, que fue obispo de Veracruz, que ahí en Cotija, el fruto de aquella sangre de aquellos mártires, dieron a la iglesia un santo, un gran santo obispo, San Rafael Guisa de Valencia, que después inclusive San Rafael Guisa de Valencia anduvo en el tiempo de los carrancistas, de la revolución de Emiliano Zapata, de aquellos tiempos, después de la persecución cristera, las revoluciones que hubo en México, y él, en medio de todavía la persecución seguía, y a él quisieron matarlo de suyo, él tuvo que huir de allá de México y irse de misionero a Cuba, Colombia, Guatemala, Estados Unidos. Anduvo predicando, siendo sacerdote, huyendo de que lo querían matar, lo querían llevar a la muerte. Y en algunas ocasiones escapó de la muerte porque Dios lo estaba librando. En 2 ocasiones, de una forma milagrosa. Por ejemplo, en una de ellas, estando de misionero por allá en Cuba, creo que fue, lo invitaron a comer en una casa donde era una familia no creyente, o masona o atea, y quisieron matarlo y le pusieron un plato con comida con veneno para matarlo. Y él tenía un acordeón, tocaba el acordeón, entonces se sentó a comer
Se sentó a comer y después de comer empezó a alegrar a la familia con el acordeón y los cantos. Esperaban que cayera muerto y nada, no le pasó nada, ni siquiera una diarrea le dio, el veneno se lo comió y no le hizo nada. Ahí dice el Evangelio muy claramente: comerán veneno y no les hará daño, dice el Evangelio, hablando a los verdaderos misioneros, a los santos. Después de ver que no le pasaba nada, aquella familia cayó llorando a pedirle perdón, porque le dijeron: lo queríamos matar, usted estuviera muerto en este momento, perdónenos. Lloraban, pidieron perdón. En otra ocasión, a este gran misionero, estando también de misiones, quisieron matarlo en una ocasión, y en esa ocasión se pusieron de acuerdo personas. Una persona se iba a acostar como fingiendo que estaba enfermo grave. Otro iba a estar por dentro de la puerta de aquella casa, esperando que llegara el tercero, que fue a traer a San Rafael Guizar para que lo auxiliara. Fue y le tocó en la madrugada y le dijo: un enfermo grave. Y él se levantó y rápido: vamos a atender al enfermo. Y cuando llegó a la casa, corriendo, le abrió el que estaba adentro y dijo: vámonos, el enfermo está ahí adentro. Cuando iba hacia allá, ya llegando, habían quedado de que en cuanto llegara a atender al enfermo, en ese momento se iba a incorporar el enfermo y lo iban a matar a cuchillazos ahí, entre los tres. Pues haciendo la sorpresa que cuando llega al lugar donde estaba el que supuestamente estaba enfermo, ya estaba muerto, se había muerto. Y les dijo a los demás, a los otros dos: vamos, ínquense, vamos rezando, ya se murió, no alcanzamos a hacerlo. Y los demás dicen, los otros dos dicen: pero ¿cómo que se murió si él no estaba enfermo? Padre, perdónenos, lo queríamos matar, le dicen, por eso aquí Dios nos ha castigado. Y reconocieron y pidieron perdón. Así son la historia de aquellos hombres y mujeres que supieron ser testigos de Cristo en medio de la guerra, de la revolución. Después, en una ocasión, cuando los soldados lo tomaron preso y lo querían matar, lo pusieron en el pelotón del fusilamiento, los soldados. Y en la parte de atrás de donde estaba el padrón para el fusilamiento, los soldados enfrente apuntando con las armas para matarlo. En la parte de atrás había un cañaveral, o sea, unas cañas, un lugar poblado de cañas. Entonces vio para atrás, vio aquello y dijo: ahorita me voy, me voy a escapar. Y les dijo a los que lo iban a matar: miren, ya me van a matar, les voy a compartir lo que tengo con ustedes. Me voy a quitar este reloj de oro y se los voy a aventar. Estos anillos, y les aventó, y todos los soldados soltaron las armas, se fueron a agarrar el anillo y el reloj, y mientras él brincó hacia atrás y se fue, se metió en el cañaveral y se les fue. Dios protege a los elegidos. Así, de esa manera, pues se dieron muchas gestas en el tiempo de la Revolución Cristiana. En el tiempo de la Revolución Cristiana también, en muchos años, fueron llevados ciertamente, muchos de ellos, a la muerte, pero otros que fueron salvados de la muerte por ser de Dios, Dios no lo quería. En ese tiempo, en la ciudad de Cotija, Michoacán, después del sacrificio de los cristeros que fueron martirizados, que los 6 hermanos los arrastraron cabeza de silla por de todo el pueblo. Después de la muerte de estos jóvenes, se dieron otras muertes. Fueron esos días que tomaron preso a San José Sánchez del Río, en la misma ciudad de Cotija. Lo tuvieron en la cárcel una noche, unas 2 noches, se lo llevaron a Zaguayo y allá lo metieron en la iglesia, y estando en el templo le mató a los gallos del general que estaban en la iglesia, y eso le despertó un gran coraje al general del gobierno, y eso fue lo que finalmente lo llevó a la muerte. Pero
la muerte de San José Sánchez del Río es una muerte preciosa. ¿Por qué? Porque él, en medio de los tormentos, no dejaba de orar y de pedir por la iglesia, por el mundo. La persecución religiosa es también un regalo de Dios, aunque nos cuesta muchas veces trabajo entender, pero esos momentos difíciles de la vida de los cristianos fueron los que engendraron aquel entonces la fe. Y podemos decir que cuando viene una persecución en un lugar, no todo es negativo, también es una bendición, porque nos hace entender que necesitamos de la ayuda de Dios y nos lleva a refugiarnos en el amor de Dios. San José Sánchez del Río le cortaron la planta de los pies y lo hicieron caminar por las calles del pueblo sin piel, dejando la sangre por el camino. Y cuando llegaron al panteón donde era un pozo los soldados para enterrarlo, le preguntan a Joselito Sánchez del Río, le preguntan: ¿qué les mandas decir a tus papás? Ahora ya vamos a matar, te vamos a dar un balazo en la cabeza y te vamos a meter ahí en ese pozo. Y les dice a los soldados: díganles a mis papás que los espero en el cielo. Allá los espero en el cielo. Y yo oro a ustedes para que también se conviertan. Es el amor de Dios que se manifiesta o se manifestó en los mártires cristeros de nuestra patria. Hermanos, esa es la gracia que Dios da cuando la persona se abre al amor de Dios. ¿Cómo necesitamos hoy que la iglesia se vaya abriendo al amor de Dios? Que vayamos creciendo en el cultivo de la Eucaristía, de la devoción a la Santísima Virgen María. Tenemos la Virgen de Fátima. Es una gracia singular que ella, nuestra Madre, intercede siempre por nosotros. Me da